Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Cristalinas que emana desde el cielo. Existe un Dios que a mí se aproximó y me dijo: hijo mío, si bebieres de esta agua, nunca más sed tú tendrás, pues del agua que te dé será una fuente viva que lleva para el cielo. Todos para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Existe un río, existe sí, un río de agua viva con aguas cristalinas que emana desde el cielo. Existe un Dios, existe un Dios que a mí se aproximó, que a mí se aproximó y me dijo: hijo mío, y me dijo: hijo, si bebieres de esta agua, nunca más sed tú tendrás, pues del agua que te dé, pues del agua que te dé, será una fuente viva que lleva para el cielo. El río de agua viva, el río de agua viva, es Jesús, las aguas cristalinas, es Jesús, quien es la fuente viva, es Jesús, quien es el Salvador, es Jesús, quien fue que habló así, fue Jesús en el pozo de Jacob, fue Jesús, Jesús es una fuente que sacia la sed de todo pecador. El río de agua viva es Jesús, el río las aguas cristalinas es Jesús. ¿Quién es la fuente viva? Es Jesús. ¿Quién es el Salvador? Es Jesús. ¿Quién fue que habló así? Fue Jesús en el pozo de Jacob. Fue Jesús. Jesús es una fuente que sacia la sed de todo pecador. Existe un río, existe sí. Existe sí.
viva, con aguas cristalinas que emana desde el cielo. Existe un Dios que a mí se aproximó. Y me dijo, hijo mío, si bebieres de esta agua, nunca más sed tú tendrás. Pues del agua que te dé, será una fuente viva, será una fuente que lleva para el cielo. El río de agua viva tiene las aguas cristalinas. ¿Quién es la fuente viva? Amén. ¿Quién es el Salvador? Es Jesús. ¿Quién fue que habló así? Fue Jesús. En el pozo de Jacob, en el pozo. Jesús es una fuente. El río de agua viva, el río de agua viva. Es Jesús, las aguas cristalinas. Es Jesús, quien es la fuente viva. Es Jesús, quien es el Salvador. Es Jesús, quien fue que habló así. Fue Jesús en el pozo de Jacob. Fue Jesús, Jesús es una fuente que sacia la sed de todo pecador. Cantémoslo una vez más. Existe un río. Existe un río. Existe sí. Existe sí. Un río de agua viva, con agua del cielo. Existe un Dios. Existe un Dios que a mí se aproximó. Que a mí se aproximó. Y me dijo, hijo mío. Y me dijo, hijo mío, si bebieres de esta agua, nunca más sed tú tendrás. Pues del agua que te dé, pues del agua que será una fuente viva, será una fuente viva que lleva para el cielo. El río de agua viva, el río de agua viva de Jesús, las aguas cristalinas, las aguas cristalinas, es Jesús. ¿Quién es la fuente viva? Es Jesús. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Salvador?
habló así, fue que habló así, fue Jesús, en el pozo de Jacob, no de Jacob, Jesús es una fuente, Jesús es una fuente que de todo pecador, de todo pecador. El coro una vez más, el río de agua viva, el río de agua viva, las aguas cristalinas, las cristalinas. ¿Quién es la fuente viva? ¿Quién es el Salvador? ¡Aleluya! Fue que habló. Cristo es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Una vez más, Cristo es la peña. Cristo es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de ore que está brotando, agua de vida saludable. Ven a tomarla que es más dulce, ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca el alma, refresca. Cristo es la peña. Amén. Agua de vida, salud. Ven a tomarla, ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Amén. Cristo es la peña de ore que está brotando. Cristo es la peña de ore. Cristo es la agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de ore que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Una vez más, Cristo es la peña. Cristo es la peña. Amén. Cristo es la peña. Ven a tomarla. Refresca el alma. Refresca todo tu ser. Cristo es la
tomarla, ven a tomarla, que en manto se queda miel, refresca el alma. ¡Sí, Señor! Ven a tomarla, ven a tomarla, que es más. A la roca herida, abierta todavía, solo ven, ven, a la roca herida, abierta todavía, solo ven. Llamando está, llama la roca herida, la roca, limpiando todavía, sanando, sanando todavía, solo ven. Llamando está, llamando está la roca, limpiando todavía, sanando todavía, sanando todavía, solo ven, ven a la roca herida, abierta todavía, solo ven, a la roca herida, abierta todavía, solo ven, llamando está la roca herida, limpiando todavía, sanando todavía, solo ven, llamando está la roca herida, limpiando todavía, sanando todavía, solo ven, una vez más, ven, sí, Señor, todavía, solo ven, a la roca herida, abierta todavía, solo ven, llamando está, la roca herida,
a la roca herida, abierta todavía, todo ven a la roca herida, abierta todavía, solo ven, llamando está la roca herida, limpiando todavía, sanando todavía, solo ven, llamando está la roca herida. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, hermanos y amigos que están presenciando esta predicación especial. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y les comentamos que estamos muy agradecidos del Señor por causa de Él mismo, porque Él es el que hace todo, Él es el que predica, Él es el que da las escrituras, Él es el que habla la palabra. Porque para eso estamos aquí, no estamos para darle nuestros propios conceptos que nosotros podamos tener de algún tema, no. Estamos hablando la palabra del Señor y mientras hablemos la palabra del Señor no tenemos inconveniente o preocupación porque nos vamos a equivocar en algo, no. Porque Dios no se equivoca y el que hace las cosas es Él personalmente las hace. Y bueno, esta es una predicación especial, no porque nosotros seamos especiales. El especial es Él. Él es el único digno, eso es lo que dice la Escritura, allá en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan vio a Dios con el libro en su mano y no había nadie digno de abrir ese libro, ni siquiera de mirarlo ni de tocarlo. Pero el anciano que estaba allí le dijo: no llores, Juan, porque ahí viene el que es digno, el Cordero. Y cuando miró, vio que venía, el león de la tribu de Judá. Y cuando miró, venía el Cordero, un Cordero como inmolado. Ese era nuestro Señor Jesucristo, el único digno de ser alabado, de ser engrandecido y de darle la gloria y la honra a Él. Por eso es que este es una predicación especial, porque es Él mismo. Y bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Tal vez usted es primera vez que está escuchando la palabra del Señor. Sabemos que hay muchos hermanos en Cristo que están oyendo estas predicaciones, están viendo los videos, están alerta, están pendientes, alimentándose a cada día con estos cultos especiales, pero hay también personas, hermanos o amigos de la familia, vecinos que han atendido a la invitación de parte del Señor, porque no es los hermanos que lo invitan, no, es una invitación de parte del Señor a escuchar su palabra, a alimentarse o a obtener el beneficio por medio de ella. Y a aquellos amigos, a ellos va dirigida la predicación, porque son predicaciones evangelísticas. Es el Señor haciendo nuevamente un llamado. Es el Señor a cada momento llamando a cada uno a que se arrepientan. Pero quiera Dios que en este día, aunque sea uno, como el Señor dirija, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser 10, bueno, lo que el Señor haga, va esta palabra dirigida a esos amigos, a esos vecinos, a esos hermanos. Y vamos a tomar una escritura para darle base bíblica al tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
Aunque el profeta dijo que el verdadero nombre es los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y así es como debe ser. En el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a leer una parte del capítulo 1 y una parte del capítulo 2. Vamos a leer primero del capítulo 1, versículo 15 en adelante, hasta lo último, y después el 2, del 1 al 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y en otro salmo: y tome otro su obispado. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Leemos ahora el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 4, y dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos allí donde usted está, en el lugarcito donde está. Incline su rostro y en señal de reverencia a Dios, vamos a hablar con nuestro Padre. Amado Dios, bendito Señor, nos allegamos a ti, Señor, en esta hora, para pedir de ti, Señor, que seas misericordioso con nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Padre Santo, perdónanos, Señor, si te hemos fallado en algo, Señor. Perdónanos si hemos dicho alguna palabra que no te agrade, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por cualquier mirada codiciosa que hayamos tenido en el día de hoy, Señor. Perdónanos, Señor, cualquier cosa que no te agrade en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, nos ponemos una vez más en tus manos, Señor, para que tú nos uses de acuerdo a tu voluntad, Señor. Para que tú nos uses como herramienta, Señor, en tus manos, para tu gloria y tu honra, Señor. También ponemos en tus manos, Padre Santo, aquellos amigos y hermanos que están viendo este video, Señor, esta predicación especial, Señor, que seas tú con ellos, Señor. Que ellos puedan verte, Señor. Que ellos puedan ver tu mano en sus vidas, que ellos reciban la respuesta a su pregunta, Señor. Yo no sé si tendrán una pregunta, pero si la tienen, Señor, respóndesela, Señor, por medio de tu palabra. Que ellos puedan ver, Señor, que tú estás allí, que tú conoces los corazones de cada uno, que tú penetras hasta los pensamientos, Señor, y las intenciones del corazón. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos las gracias porque tenemos la esperanza, Señor. Tenemos esa esperanza preciosa y bienaventurada, Señor, de que tú nos estás oyendo, Señor, porque estamos pidiéndolo de acuerdo a tu voluntad, Señor, y tu palabra dice que si pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes, Señor, y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hubiéramos demandado. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos a nuestros amigos y hermanos que están alerta, están pendientes, Señor, de tu palabra,
Los ponemos en tus manos para que tú obres en cada uno de sus vidas, Señor. Que cada uno de ellos sea edificado, Señor. Que cada uno de ellos sea exhortado, sea enseñado, Señor. Depende de la situación espiritual en la que estén, Señor. Que cada uno reciba, Señor, el beneficio de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema del día de hoy, poniendo todo en orden para que Dios obre. Ese es el tema del día de hoy. Poniendo todo en orden para que Dios obre. Por eso tomamos esta escritura. Y vemos el desarrollo de esto, como el apóstol Pedro tomó allí la palabra y empezó a decir, porque usted sabe por lo que dicen las escrituras, en los 4 evangelios, que el Señor escogió 12 discípulos, 12 apóstoles, a los 12 que siempre anduvieron con Él. Hubieron mujeres que también anduvieron con Él, pero allí estaban, eran los 12 hombres, los ministros que Dios escogió. Esos eran ministros, hombres que Dios escogió porque Dios los empezó a procesar. El Señor les fue dando ejemplos y en una ocasión Él les dijo, ejemplos les he dejado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. Entonces, si Él nos dio ejemplo haciendo maravillas, haciendo obras, no solamente eso, sanando, no solamente eso, también nos dio ejemplo de tener misericordia, de ser ordenado en todas las cosas. Y por eso este tema del día de hoy, poniendo todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios no, vamos a llamarlo un vaso, en cuanto hablando de una persona, a esa persona que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, no puede recibirlo así todo inmundo como viene de por ahí, de la vida, de haciendo, pecando y desobedeciendo a Dios. No, porque esa persona que viene del mundo trae en su corazón amargura, raíces de amargura, trae malos hábitos, trae muchas cosas que a Dios no le agradan, y todas esas cosas tienen que ser quitadas, pero esas las debe quitar la misma persona, la misma persona que quiere recibir el Espíritu Santo. Él mismo tiene que apartar todo eso. ¿Cómo lo hace? Es Dios, pero por medio de la palabra. Por eso es que debemos hacer todo de acuerdo a la palabra. El que habla, dice la Escritura, habla de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros hablar por nosotros mismos. No, podemos nosotros, yo le puedo decir lo que Dios me reveló a mí. Pero usted tiene que pedirle a Dios que le revele a usted también. Entonces, Pedro, poniendo en orden eso, porque como él narró allí, eran 12, pero uno que era Judas, vendió al Señor, con el dinero, él le remordió aquello, la conciencia, y fue a devolver la cosa, pero ya había el mal estaba hecho. Entonces, ¿qué hizo? Compró ese terreno, que como dice acá la Escritura, Aceldama, que lo llamaron campo de sangre, que es lo que quiere decir Aceldama. Entonces, como estaba escrito en los Salmos, como dijo el apóstol Pedro acá, o el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pedro, dijo, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. No es que va a ser un religioso con un cargo más alto de obispo, no. El Señor reprendió en eso a sus discípulos. En una ocasión ellos le dijeron, Señor, cuando Él les dijo que era necesario que fuera entregado en manos de los pecadores, Él le dijeron, Señor, ¿cuál de nosotros será el más grande? Él les dijo, en el mundo hay hombres, príncipes y reyes que tienen potestad sobre la gente, pero con ustedes no es así. Porque las personas están acostumbradas a que otro hombre los domine. No. Ese es un espíritu nicolaíta, del cual habla la Biblia en Apocalipsis. El espíritu nicolaíta es el dominio de un hombre sobre otro. Y entre nosotros, entre los hijos del Señor, entre la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, no debe existir eso. Entonces, aquí está hablando
tome otro su obispado. Pero está hablando en cuanto al oficio que ocupaba Judas, en cuanto al cargo en el ministerio, o sea, su lugar en el ministerio. De eso es que está hablando el apóstol Pedro aquí. El obispado, cuando dice obispado, no es que es un cargo eclesiástico, no. Es el oficio que él desempeñaba. Y ellos empezaron a arreglar las cosas, a poner todo en orden, como dice acá. Y cuando la palabra nos dice que todo, cuando la palabra dice todo es todo, como cuando dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, todas las cosas, todo, ayudan a bien, pero son a los que aman a Dios y a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, aquí ellos se propusieron a poner todo en orden y oraron, eligieron a dos, o sea, propusieron a dos allí que estaban, como dijo allí, como dice la Escritura, desde que el Señor Jesús fue bautizado, desde el principio de su ministerio, ellos anduvieron con ellos, con los 12 ministros estos que el Señor había escogido, sus 12 discípulos, y entonces se propusieron entre estos dos, y dice la Biblia, echaron suerte, o sea, le preguntaron al Señor, y el Señor, bueno, dirigió la cosa así, y dice la Escritura, cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, es una elección que hizo el grupo ministerial. Los ministros que estaban allí, ellos eligieron a Matías. Y dice la Escritura que ya tenían a eso en orden ya habían puesto, eran 12 discípulos, ya los tenían los 12 contando a Matías, pero habían muchas cosas que tenían que ser arregladas. Tal vez Pedro dijo, bueno, mire, yo les quiero pedir perdón a ustedes porque yo negué al Señor y cuando lo fueron a buscar, saqué la espada y le tumbé la oreja a aquel hombre. Yo les quiero pedir perdón por eso, porque yo soy muy, muy venático y a mí siempre me ha gustado hacer las cosas así a la ligera. Y yo quiero que ustedes me perdonen. Recuerden que todavía estamos leyendo el capítulo 1 hasta el versículo 26. Todavía no tenían el Espíritu Santo ellos. Ellos habían sido, vamos a decirle así, habían recibido la instrucción de parte del Señor Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso es que Él le dijo, vayan y me esperan en Jerusalén. No vayan a predicar todavía. Él le dijo, cuando reciban eso, bueno, ahí sí, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Pero cuando recibieran el Espíritu Santo, eso no era todavía. Y ellos recibieron la orden y obedecieron eso. Pero entonces habían otras cosas que debían ser arregladas. Podemos decir acá que tal vez las mujeres que estaban con ellos, que era María, la madre de Jesús, María Magdalena, la Biblia habla de otra que se llamaba Juana, y bueno, habían varias mujeres allí. No recuerdo ahorita los otros nombres, pero tal vez ellas dijeron, bueno, como el Señor Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, nosotros también somos criaturas de ella, vamos a predicar. Y allí también corrigieron eso, los apóstoles le dijeron, tienen que haber corregido eso, porque así, esos espíritus que están hoy en día, esos mismos espíritus son los que estaban allá. No vaya a pensar que aquellos espíritus o estos espíritus de hoy son unos espíritus nuevos, modernos aquí. No, esos son los mismos espíritus que estaban allá. Y tal vez allá las mujeres también tenían su deseo de predicar, porque eso es lo que pasa hoy en día. Hay personas, hasta hombres, que no son llamados a predicar, pero todo el mundo quiere predicar. Entonces, en una ocasión yo leí en un mensaje que una mujer le dice al hermano Branham, le dice, no, bueno, yo escuché una voz que me dijo que fuera a predicar. El hermano le dijo, yo no le voy a negar, o yo le creo que usted escucha una voz,
Pero lo que sí le voy a decir es una cosa, lo que sí estoy seguro yo, que ese no fue Dios, porque Dios no se contradice. Entonces, si ellos tenían esa inquietud allá, cuando estaban los 12 apóstoles, allá esperando el Espíritu Santo, si está hoy esa inquietud en las mujeres y en hombres que no son llamados a eso, entonces en aquel tiempo era lo mismo. Recuerde que la Escritura dice, que acabamos de leer, que eran como 120 en número. No todos eran ministros, no. Todos recibieron el Espíritu Santo en su tiempo, pero no todos eran ministros. Los ministros eran los 12 apóstoles. Y esos ministros, bueno, de allí, de esa iglesia, fueron saliendo otros ministros, pero Dios los iba constituyendo. Pero los primeros que constituyó Dios fueron a los 12. Los que llamó el Señor Jesús. Y dice la Escritura, bueno, ellos arreglaron todas esas cosas, pensamientos que tenían, tal vez tenían malos pensamientos de uno del otro, tal vez Juan pensaba, o Pedro, alguno de ellos pensaba mal de Andrés o de Jacobo, no sabemos. En lo humano siempre vienen esos malos pensamientos. Y usted no puede evitar que vengan esos malos pensamientos. Lo que sí puede evitar es que se le queden allí. Que queden allí. Usted no puede evitar, como dijo el hermano Branham también en una oportunidad, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que aniden allí. Usted puede evitar que los pájaros aniden en su cabeza. Entonces así es con estos malos pensamientos. Usted no puede evitar que vengan esos malos pensamientos, pero sí los puede sacar. ¿Cómo? Usted se preguntará, pero ¿cómo hago yo para reprender esos malos pensamientos o para resistirlo? Con un buen pensamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Que pensemos en las cosas buenas. En esto pensad, dice la Escritura. Entonces debemos pensar lo bueno, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre. Eso es lo que debemos pensar. Si alguna virtud, si alguna alabanza, dice la palabra, entonces pensemos en eso. ¿Y qué estaremos haciendo si pensamos en eso? Evitando que aniden en nuestra cabeza esos malos pensamientos. Y por supuesto, ellos allá como humanos no habían recibido el Espíritu Santo, tenían esos malos pensamientos, pero ellos arreglaron todo eso. Ellos reprendieron todo eso. Tal vez alguien había hablado mal de Pedro, o uno de ellos había hablado mal del otro, o de Mateo, no sabemos, pero todo eso fue arreglado allí, porque mire lo que dice el capítulo 2, que acabamos de leer. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y habían corregido todo. Ahí no había que uno creía que el Señor Jesús había resucitado y el otro no, todos creían lo mismo, todos tenían la misma fe, todos tenían la misma revelación, estaban unánimes juntos. Porque la Escritura dice, por allá en una Escritura, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no estuvieran de concierto. No pueden andar juntos. Dos personas si no están de acuerdo. Yo no puedo andar con usted si usted cree usted cree una doctrina que sea contraria a la palabra. No puedo estar de acuerdo con usted. Ahora, si usted cree una doctrina que esté de acuerdo a la palabra, entonces yo creo lo mismo que usted. Creemos lo mismo y podemos estar de acuerdo. Podemos tener compañerismo alrededor de eso. No compañerismo humano, no. Es alrededor de la palabra. Ese es el verdadero compañerismo. Esa es la comunión con Jesucristo, con Dios, que nosotros debemos tener. De acuerdo, o alrededor de la palabra revelada para este tiempo. No puedo yo decirle a usted, no, bueno, Dios me reveló hoy que yo tengo que hacer un arca. No, eso fue en los tiempos de Noé. Ni puedo decirle a usted, no, bueno, el Señor me dijo que fuera a libertar al pueblo de Israel. No, eso no es para mí. Eso no fue para este tiempo. En este tiempo hay otro requisito de parte de Dios. Y el requisito indispensable hoy es tener el Espíritu Santo en el corazón. El bautismo del Espíritu Santo. El Señor Jesús
se lo dijo allá en el libro de Juan, capítulo 3, se lo dijo a Nicodemo, aquel religioso que le llegó así con muchas adulaciones y eso. Pero el Señor, como conocía el corazón, Él sabía cuál era la pregunta que traía. Y Él le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso fue en aquel tiempo, imagínense hoy en día, cuando ya estamos en el tiempo del fin. Ya estamos viviendo los últimos segundos, por decirlo así, los últimos minutos de esta edad. Ya el tiempo del fin ya está determinado por Dios. Y lo que pasa es que usted y yo, en lo humano, nosotros no sabemos eso. Nadie sabe eso, dijo el Señor Jesús, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, nosotros no podemos decir, no, tal día es el fin. No, eso sería irresponsable de parte de nosotros. Pero lo que sí le podemos decir es que se acerca ese tiempo. Entonces, como se acerca el tiempo y no sabemos, entonces estemos apercibidos. Cada uno de nosotros, usted y yo, debemos estar apercibidos. Y estar, como dice acá la Escritura, todos unánimes juntos. Todo el que diga que cree la palabra de Dios, que es un hijo de Dios, que tiene el bautismo del Espíritu Santo, todos tenemos que creer lo mismo. Como dice la palabra, una misma fe, un mismo bautismo, un Señor y Padre de todo. Porque muchos piensan que son tres dioses, que el Padre es uno y el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. No. Simplemente que el Padre, allá en el Antiguo Testamento, dirigía a todo, y ese Padre, que es, como dice en la Biblia, Jehová, entonces Él necesitaba manifestarse como hijo, manifestarse en carne para hacer una obra. Y lo hizo. Él preparó ese cuerpo, lo hizo sin pecado. Nadie era sin pecado, todos habían nacido por la vía del sexo. Entonces, Él preparó ese cuerpo especial, que era nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dio la vida, no fue que lo mataron, no. Él dijo, yo tengo poder para ponerla, hablando de la vida, y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Él siendo Dios en carne, Dios se hizo humilde, tan humilde que se hizo uno de nosotros para ser tentado, para llevar el pecado nuestro. Él no tenía pecado. Todo lo que le hicieron fue por nuestra culpa. Todos los latigazos que le dieron, los jalones de pelo, le arrancaron la barba, lo escupieron, le dieron bofetadas, le dieron puñetazos, le dieron palazos y le hicieron de todo. Eso no lo merecíamos nosotros, usted y yo. Pero Él, Dios, por su gracia y misericordia, preparó esta salida para nosotros. Tendió este puente sobre ese río que nadie podía cruzar, para que nosotros pudiéramos tener ese compañerismo con Dios nuevamente, para que volviéramos otra vez a tener ese compañerismo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para volver a llegarnos a Él? Aceptarlo a Él, aceptar que ese sacrificio que se hizo allí en la cruz del Calvario, esa sangre que se derramó allí en la cruz del Calvario, fue por usted y por mí. Al aceptar eso, entonces ya tenemos otra vez libertad para entrar en comunión con Dios. Pero hay pasos que debemos dar, pasos bíblicos. Entonces, uno de esos pasos bíblicos es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero antes de eso, Dios tiene que poner en orden su corazón, sus pensamientos, todo su ser, cuerpo, espíritu y alma, entregado enteramente a Él, entero, todo. Que usted esté dispuesto, que cuando Dios le hable, usted haga lo que Dios le diga que haga. Ese es un cuerpo, espíritu y alma rendido a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Él puso eso en orden, puso a sus 12 discípulos en orden, ya tenía el número completo. Primero estaban 11, eligieron a Matías, ahora sí estaban 12. Ya esa parte estaba en orden. Corrigieron todas las cosas que habían que ser corregidas, ya todo estaba bien. Entonces ahí de repente, porque ellos no sabían cuándo iba a ser, así como nosotros ahorita no sabemos cuándo va a ser, cuándo va a venir el Señor y nos va a dar la orden para que llamemos a nuestros hermanos que durmieron en el Señor, como dice la Biblia. Entonces, como no sabemos cuándo es, tenemos que estar en orden.
Y de repente, porque el Señor dijo que iba a ser de repente, como ladrón en la noche. Nadie va a saber, nadie se va a dar cuenta. Entonces, de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. Un estruendo, una algarabía, una cosa, una bullaranga. ¿Pero qué era eso? Un nuevo nacimiento. Todo nuevo nacimiento es así. Es un desorden. Es agua, sangre, y luego viene el espíritu. Y el bebé llorando, y la madre también gritando. Es un desorden todo. Y así pasó allí. Hubieron 12 nuevos nacimientos allí, por decirlo así. No era que eran 12 espíritus, no, el mismo espíritu dándole a cada uno de ese mismo espíritu. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa, ese viento, un remolino, por decirlo así, donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, el fuego del Espíritu Santo, que se asentó sobre cada uno de ellos. Esas eran como rayos, según lo que dice la Biblia, que cada uno lo iba recibiendo cada uno, esos 12 que estaban allí en el aposento alto. Entonces, ¿qué pasó? El Señor empezó a manifestarse de una vez. Empezaron a hablar en lengua. No que las lenguas sean la evidencia de tener el Espíritu Santo, no, sino que es una manifestación del Espíritu Santo. A Dios le agradó dar esa señal allí. Bueno, Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Como el Espíritu les daba que hablasen. Porque si usted sigue leyendo más adelante, los que estaban allí, que estaban en Jerusalén, habían de varias naciones que vivían allí, y todos oían que ellos hablaban en su propia lengua. ¿De dónde sacaron esa gente eso? Si ni siquiera habían estudiado. Por ejemplo, vamos a poner por ejemplo Pedro, como dice la Biblia, que era un hombre sin letras, no sabía leer, no sabía escribir. ¿Cómo hizo para aprender un idioma? Eso no es humano, es una manifestación sobrenatural. Pero como las personas no están acostumbradas a esas manifestaciones sobrenaturales, entonces se quedaron asombrados. Pero a Pedro no le asombró. ¿Por qué? Porque ya estaba Dios ahí. Después de ahí, usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted ve que ya Pedro no fue el mismo que fallaba. A cada momento andaban por ahí metiendo la extremidad. Después de ahí, ya Pedro no era el mismo. Ahora Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora Pedro podía decirle a cualquier enfermo, lo que tengo te doy, porque él estaba seguro de lo que tenía. Entonces, el punto es el orden. ¿Cómo puso en orden Dios todo? Imagínense, cualquiera hubiese pensado, no importa que hayan 11, Dios obra así. Dios puede hacer lo que Él quiera y Dios puede no sé qué. No, Dios es un Dios de orden. Y si Dios, por medio del Señor Jesús, escogió a 12 ministros, 12 apóstoles, entonces hoy sigue siendo lo mismo. Hoy sigue Él ungiendo, escogiendo, dando ministerio, dando el oficio a cada uno. Y en cuanto a poner en orden, tenemos otra escritura acá en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 34, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ya vamos a hablar de eso. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento, dice acá, esta es la antigua versión, pues la otra versión dice la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que Dios aman, la escritura que les nombré hace unos momentos, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber,
a los que conforme al propósito son llamados. Gloria a Dios. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, lo que les también estaba comentando. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Entonces, el versículo 26, cuando dice que el mismo Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. El Espíritu Santo se manifiesta o tiene libertad de manifestarse es cuando nosotros nos rendimos y no decimos, no, yo sé, yo tengo experiencia, yo tengo esto y no. Entonces Dios no podrá usarnos en esa condición. Él está esperando que nosotros nos humillemos y digamos, Señor, yo soy, no puedo hacer eso, yo no estoy capacitado. Entonces ahí es donde viene el Espíritu Santo a ayudar a nuestra debilidad. Porque nosotros oramos y pedimos, pero si lo hacemos nosotros mismos, lo hacemos, como dice la Escritura, para gastar en nuestros deleites. Pero ¿quién es el que sabe de verdad nuestra necesidad? Dios mismo. Por eso es que la Escritura dice que no sabemos pedir como conviene, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Si obedecemos lo que dice la Escritura, oramos, buscamos su rostro, y buscar su rostro es ir más allá, más profundo. Entonces, logramos que el mismo Dios nos diga qué es lo que vamos a pedir, que el mismo Dios sea el que pida. Imagínense, Dios pidiéndose el mismo. Parece como una contradicción, pero no es una contradicción. Es Dios ocultando su misterio. ¿Por qué lo oculta? Para que nadie vaya a decir, no, yo me lo aprendí, yo me lo sé, yo soy muy astuto, yo soy muy... No. Es para que cada uno de nosotros se rinda a Dios. Y cuando usted se rinda a Dios, entonces Él viene a la escena y ora por usted con gemidos indecibles, como podemos poner este ejemplo. En el libro de Primera de Samuel, aquella mujer, Ana, que estaba orando por un hijo. Ella sabía que había, Dios sabía, porque Dios fue el que hizo todo allí. Dios sabía que hacía muchos años que no había profeta ahí en Israel. No había profeta, solamente había un sacerdote, que era Elí. Pero ese sacerdote no profetizaba nada. Él solamente hacía los oficios de sacerdote, hacía el sacrificio, hacía esto, pero no había profeta, no había palabra manifiesta. No había un así dice el Señor. Entonces, el Señor permitió que Ana fuera estéril, que Ana llegara a cierta edad sin hijo y que la otra esposa de su esposo, porque en ese tiempo era así, había los hombres tenían varias esposas. Entonces hubo burla de la otra mujer porque ella sí tenía hijos y se burlaba de esta, pero aquel hombre amaba era a Ana. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, Dios dirigió a esta mujer que fuera a orar al templo, como dice acá, con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba poner en orden esa iglesia también. Los hijos del sacerdote estaban haciendo desastre ahí en la iglesia. Estaban, dice la Escritura, que dormían con las mujeres ahí afuera del templo. Entonces ese era un desorden que había allí y Dios necesitaba poner orden, porque donde no hay orden, Dios no se presenta allí. Tiene que haber orden. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios sabía que no había habido profeta y Él necesitaba un profeta ahí en la escena.
Pero ese profeta, entonces tenía que Dios procesarlo también. ¿Y qué pasó? Esta mujer se fue al templo a orar como dice acá, con gemidos indecibles. Y dice la Escritura que esa mujer estaba orando allí, derramando su corazón, y solamente movía sus labios. Y cuando el sacerdote la vio, imagínese en qué condición espiritual estaba ese sacerdote, que cuando vio a la mujer orando y que movía solamente los labios, le dijo: mujer, digiere tu vino. La tuvo por borracha. Le dijo: digiere tu vino. Y ella le dijo: no, mi señor. Ella no fue que le dio una mala respuesta. Hoy en día a alguien le llama la atención así y se come al otro, al que le llamó la atención. Lo insulta, le dice quién sabe qué cosa. Pero esta mujer, una mujer rendida en las manos de Dios, dijo: no, mi señor, no es así, sino que mi corazón está cargado, yo estoy derramando mi corazón, derramando mi alma aquí delante de Dios, y estoy pidiéndole un hijo, porque no tengo hijo. Y el hombre le dijo: bueno, que Dios te dé tu petición, la petición de tu corazón. Y esa mujer, bueno, después que ese hombre le dio esa palabra, se fue a su casa, ya no lloró más, comía tranquila, dormía tranquila, porque tenía confianza. Y al tiempo de Dios tuvo su hijo. Y ella le dijo al esposo: yo le prometí a Dios que, porque llegó el tiempo de ir a hacer el sacrificio, y ella dijo: no, yo no voy a ir esta vez, porque yo voy a ir cuando destete al niño, para entregarlo allá al sacerdote, para que él se quede viviendo allá en el templo. Bueno, haz como tú quieras, le dijo el esposo. Se fue a hacer su sacrificio y ella se quedó. Pero después, cuando iba a destetar al niño, entonces fue, llevó lo que Dios exigía para presentar al niño, lo presentó y habló con el sacerdote y lo dejó a aquel niño viviendo allí en el templo. Y ese fue el sacerdote, el profeta Samuel. Ese fue el profeta Samuel. Dios, sabiendo que no había profeta, no fue que empezó a profetizar de una vez, no. Dios lo fue instruyendo, Dios lo fue procesando. El trabajo del profeta Samuel era estar pendiente de las lámparas, esas lámparas que no se llenaran de carbón, que siempre tuvieran aceite, que siempre estuvieran alumbrando bien, que estuvieran limpias. Y él fue fiel a ese trabajo que Dios le dio. Cuando ya era un joven, entonces fue cuando Dios se le apareció. Pero vio que Dios puso todo primero en orden. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo, por medio cuando ese tiempo le llamaban el Espíritu de Jehová, pero era el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que bajó sobre el Señor Jesús en el río cuando fue bautizado por Juan. Ese era el Espíritu de Jehová que estaba bajando allí. ¿Y cómo le llamaron? El Espíritu Santo. Amén. Y dice la Escritura que Él es el que escudriña los corazones. Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Él sabe con qué intención está usted escuchando la palabra del día de hoy. Él sabe la intención de cada uno de nosotros. Él sabe la intención que yo tengo de estar aquí hablándole estas palabras. Y Él sabe cuál es su intención por la cual usted está allí, escuchando también la palabra. No estamos diciendo que sea una mala intención, no. Pero hay muchas cosas por las cuales uno puede hacer cualquier cosa que haga. Porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos, se intercede por los santos. Y sabemos que lo que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber los que conforme al propósito son llamados. Y si usted dice que ama a Dios, entonces usted obedece a Dios, porque el Señor Jesús dijo allá en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, los que aman a Dios son ¿quiénes? Los que le obedecen. Todas las cosas le ayudan a bien. Todo. No, que en estos días estoy encerrado en mi casa. El Señor permitió eso, porque le va a sacar provecho. ¿Cómo? Está permitiendo que usted ahora tenga más tiempo para meditar la palabra, para orar,
para poner su vida en orden, porque de eso estamos hablando, poniendo todo en orden para que Dios obre. Dios necesita obrar en usted, o obrar por medio de usted, pero tiene que ponerlo en orden. Todo desordenado Dios nunca lo va a poner a trabajar, nunca lo va a poner a obrar, no. Él necesita ponerlo en orden, o ponerla en orden si es una dama. Entonces, usted ha sido llamado por Dios, o ha sido llamada, pero usted tiene que saber cuál es el propósito. Y ese propósito no se lo puedo decir yo. Ese propósito se lo dice Dios mismo, el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la revelación. Porque, como dice la Escritura ya en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, y no conforméis este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo va a ser usted para recibir esa transformación? Para transformar o para renovar el entendimiento suyo, recibiendo la revelación de parte de Dios. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, a estos predestinó, o también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Dios predestina, mucha gente no cree en esto, en la predestinación, pues le hace Efesios capítulo 1, en la predicación anterior, que donde yo estuvimos hablando sobre esa escritura. Y dice, para que Él, ¿quién? Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted va a poner primero a Dios en todas las cosas. Primero que su hijo, primero que su hija, primero que su esposa o su esposo, primero que su mamá o su papá, primero que su casa, primero que el carro, primero que usted mismo. Porque ese es otro detalle. A veces ponemos todo, yo aparté todo eso, y todo eso lo tengo en segundo lugar. Yo primero Dios, pero resulta que a veces nos ponemos nosotros primero. Entonces nos idolatramos nosotros mismos. Entonces debemos también corregir eso. Eso es algo que debemos poner en orden. Corregir eso. Apartarnos nosotros también y poner primero a Dios. Cuando logremos hacer eso, entonces Dios se va a manifestar. Usted lo va a poner para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Son pasos bíblicos que usted va a ir dando. Depende a la obediencia suya a las cosas de Dios. Si Dios le dice cualquier cosa, Dios le revela a usted que debe hacer algo, hágalo. Y si usted lo hace, entonces usted le estará dando testimonio a Dios de que ya es, que puede hacer algo con usted, puede manifestarse por medio de usted. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo hace Dios. Dios si Dios quisiera, hubiese agarrado un animal, hubiese agarrado un árbol o para que hiciera la obra. No. Pero Dios nos escogió a nosotros. Y a usted también. Para hacer el todo. Él es el que justifica. Él es el que santifica. Él es el que da el bautismo del Espíritu Santo. Como dice acá. Él es el que lo llamó. El que lo justificó. El que lo glorificó. Entonces, si Dios hace todo eso por nosotros, Dios es el que nos sana, el que nos protege, el que nos ampara, el que nos de todo. Entonces, si Dios está con nosotros, si Dios está en usted y con usted, y dentro de usted, como dijo él, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedí todo lo que quisieres y será hecho. Entonces, ¿quién va a impedir eso? Entonces dice el Espíritu Santo acá, por la boca del apóstol Pablo, el que aún a su propio hijo no perdonó, a Jesús no lo perdonó. No fue que, bueno, vamos a perdonarlo. No. Antes le entregó por todos nosotros. El Señor murió
derramó la sangre de Dios fue derramada allí por usted y por mí, imagínense. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Todo lo demás que necesitemos. El Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, Él nos da todas las cosas. Sí, porque Él lo prometió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que cuando el acusador de los hermanos, dice la Biblia, que es el diablo. Entonces cuando el diablo vaya a acusarnos, a condenarlo, usted como escogido de Dios, el diablo va y lo acusa. Y mira, ese es un ladrón, esa mujer es una chismosa, o es esto. Cualquier cosa que pueda decir suyo. Dios, ¿qué le dice Dios? No, Él es un santo, ella es una santa, porque así nos ve Dios. Porque Dios nos ve por medio de la sangre, a través de la sangre. Él nos ve con la sangre cubriéndonos. La sangre, ¿cuál sangre? La sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo, la sangre de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque la Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces, usted se estará preguntando, si no ha recibido esta revelación, usted se estará preguntando, pero entonces si Él es el intercesor, entonces ¿por qué nosotros intercedemos por los hermanos? ¿Por qué oramos? Pues para que sea la intercesión suya efectiva, debe estar el Espíritu Santo presente. La aprobación de Dios, el sello de Dios debe estar ahí. ¿Por qué? Para que sea Él mismo. Porque si Él es el intercesor, el único intercesor entre Dios y los hombres, entonces tenemos que tenerlo a Él adentro para que Él sea el que interceda, para que Él sea el que, como dice acá, el que demande por los santos, para que sea Él desde aquí, desde el cuarto de máquina. No desde aquí, desde el corazón. Por eso es que él le pide el corazón al hombre, a la mujer. Porque de ahí es donde emana la vida. Porque de ahí es donde salen los buenos y los malos pensamientos. Pero si usted tiene si no tiene el Espíritu Santo, salen malos pensamientos. Pero si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, de ahí van a salir puras cosas buenas. De ahí van a salir buenos pensamientos. De ahí van a salir cosas, no van a salir cosas contrarias a la Biblia. Usted va, cuando esté el Señor Jesús ahí, el Señor Jesucristo esté en su corazón, usted va a amar a su enemigo. No solamente va a amar a sus amigos y a los que le bendicen, porque eso es lo que hacen los pecadores, dijo el Señor Jesús. Eso hacen los hipócritas, eso hace cualquiera, los publicanos, cualquiera hace eso. Pero si usted ama a su enemigo, estará haciendo lo que hace Dios. Porque nosotros en un tiempo nos constituíamos como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nos conformábamos al mundo. Y el Señor lo dijo en el libro de Santiago, dice, en el capítulo 4. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que se hace amigo del mundo, no de la tierra, del planeta, no, del mundo, del sistema. El que se hace amigo de eso, se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros no queremos ser enemigos de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Entonces con el Espíritu Santo en el corazón, ya estaremos sellados de este lado. No estaremos haciendo cosas por nuestra propia voluntad, no. Estaremos obedeciéndole a Él. Y vemos acá otra escritura, capítulo... la escritura que habla sobre Abraham, que también Dios lo puso en orden. Otro que Dios puso en orden. ¿Por qué? Porque él estaba ya en Ur de los Caldeos. Estaba ya, allá había idolatría, había de todas esas cosas. Y él le dijo, aquí tenemos la escritura anotada, capítulo 11, versículos 31 y 32. Tenemos el capítulo 12, versículo 1. Tenemos el 13, versículo 1 en adelante. Entonces, ¿qué pasó allí? Que el Señor
puso en orden. ¿Por qué? Porque le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te diré. Ni siquiera le dijo para dónde iba, pero él le dijo, al lugar donde yo te diré. Y él salió, pero salió con el papá y con el sobrino. Él se llevó a su esposa, por supuesto, porque la esposa y el hombre y la mujer, la esposa y el esposo, son uno solo, son una sola carne. En la Biblia lo dice. Entonces, se llevó a su esposa, está bien, pero también se llevó al papá y al sobrino. Hizo mal en eso. Entonces Dios no le pudo dar la promesa mientras tanto. Se murió el papá, pero quedaba el sobrino. Después tuvieron contienda los pastores del ganado del sobrino con los pastores del ganado de Abraham. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a separarnos, dijo Abraham. Uno se fue para, Lot se fue para Sodoma y Abraham se fue para el desierto. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó allí? Ahí fue donde Dios le habló. Ahí fue donde Dios le dijo, sal de la tienda, mira las estrellas, cuéntalas. No puedo contarlas, son muchas. Bueno, así será tu simiente. No se podrá contar. De tanto que serán. Entonces, allí Dios puso en orden. ¿Por qué? Porque él obedeció, él salió de su tierra, pero no salió de su parentela. Se llevó al sobrino y al papá. Entonces, cuando Dios nos da una orden, nosotros debemos estar muy alerta. ¿Cuál es la orden? ¿A qué nos está enviando Dios? ¿Cuáles son las instrucciones? Prestar atención a las instrucciones. Porque también le dijo el Señor al profeta Samuel, o dijo por medio de la boca del profeta Samuel, es mejor la obediencia que el sacrificio, y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces Dios exige que nosotros le prestemos atención cuando Él nos hable. Entonces Dios le dio la orden de que saliera, pero Él no prestó mucha atención. Se llevó al papá y al sobrino, le dijo, sal de tu tierra, pero también le dijo, sal de tu parentela. Entonces Dios lo puso en orden para poderle dar la promesa. Y en el libro de los Salmos, capítulo 37, vamos a buscar esta escritura por acá. Todas las escrituras son preciosas, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Inspiradas por Dios y útiles para ordenar, para corregir, para instruir, para instituir en justicia. Imagínense, todas las cosas para lo que es buena la escritura. El Salmo 37, versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Vamos a poner un ejemplo. Jacob quiere decir engañador, y él toda su vida fue un engañador, toda su vida fue un estafador, toda su vida fue un trampero. ¿Y qué pasó? Dios lo procesó. Lo hizo que se despojara de todo y le cambió el nombre. Y cuando estaba procesándolo, cuando se despojó de todo, que estaba luchando con el ángel le dio con la espada por aquí en el muslo, dice la escritura, y lo dejó caminando. No caminó igual, empezó a caminar así chueco. Y entonces, ¿qué pasó allí? Dios, o sea, a los ojos de Dios no estaba caminando bien, estaba haciendo las cosas contrarias, pero él era el escogido de Dios. Y así es con usted. Si usted es un escogido de Dios o una escogida de Dios, si usted no quiere obedecerle a Dios, a que organice su vida, a que ponga en orden su vida, a que arregle todas las cosas que tiene por ahí pendientes, a que se arregle con su adversario, a que si tiene un enemigo se arregle con él, a que si tiene algo que confesarle a su esposa o a su esposo, lo haga, a que si tiene algún mal hábito que trae del mundo, deje eso. Lo que sea que usted tenga que ordenar, hágalo, porque si no, le va a pasar lo que le pasó a Jacob. El ángel le dio con la espada por aquí, y la mano de Dios pesa, ¿sabe? La Biblia dice, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo? Porque Dios nos dice, nos llama a nosotros. En la Biblia vemos
cuando Dios le dice a las personas o nos dice a nosotros por medio de la palabra, deja eso, corrige eso, no hagas más eso. Entonces Dios, por medio de la Biblia, por medio de la palabra, ordenando nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro desenvolver en la vida. Nosotros no podemos evitar desenvolvernos en el mundo pecador, pero lo que sí podemos evitar es caer en lo mismo que ellos. Y aquí tenemos otra escritura, Jeremías, capítulo 15. Jeremías capítulo 15, le voy a decir el versículo 19 en adelante. Por tanto, así dijo Jehová. No lo dije yo, ni lo dijo cualquier hombre por ahí. No, así dijo Jehová. Si te convirtieres, o sea, si te pones en orden, si obedeces a Dios, si haces lo que Dios te está mandando. Yo no estoy al tanto de saber qué es lo que usted tiene que arreglar, qué es lo que usted tiene que poner en orden, pero Dios sí lo sabe. Y usted también lo sabe porque nosotros sabemos las cosas. Nos dijo el Señor Jesús, ¿quién sabe las cosas que están en el espíritu del hombre sino el mismo hombre? Y así también nadie sabe las cosas de Dios sino el mismo Dios. Las cosas que están en el espíritu de Dios. Entonces Dios conoce qué es lo que usted tiene que poner en orden. Pero usted también lo sabe. Y si no lo sabe, entonces pregúntele a Dios, que Él sí lo sabe. Dios sabe todo. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Entonces Él sabe todas las cosas. Él puede hacer lo que sea. Y está en todas partes. Él sabe cuántas veces pestañea usted diario. Él sabe todas las cosas. Y no es usted nada más. Todos los que están aquí sobre la faz de la tierra. Él conoce, Él sabe, porque Él es grande, Él no es como nosotros estamos limitados. No, Dios no tiene límite, Dios es eterno. Dios es todopoderoso, Dios no tiene límite, como nosotros sí tenemos límite. Entonces dice, si te convirtieres, o sea, si ordenas tu vida, todo, como dice el título que estamos hablando, poniendo todo en orden para que Dios obre. Entonces, si usted quiere que Dios obre en usted, o si está ordenado, vamos a ponerlo así más tremendo. Si usted está ordenado para hacer una obra para Dios, no vale que usted se esconda en cualquier parte o que usted se niegue, no. De todas maneras usted va a tener que ponerse en orden. Si usted está ordenado, si está predestinado por Dios. Ahora, si no, Dios lo deja tranquilo. Porque no es como enseñan las religiones por ahí. No, todos somos hijos de Dios. No, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo también. Entonces, allí nos dice la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, si te convirtieres yo te repondré, o sea, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros podemos andar en el mundo, desenvolvernos por ahí en la vida, en el mundo, pero no hacer lo que ellos hacen. Tenemos que traerlos a ellos a nuestro terreno, no nosotros caer en el terreno de ellos. No. Dios dice que debemos hacer lo contrario, y traerlos a nosotros, al terreno de nosotros, a ellos, a los pecadores, traerlos al terreno de Dios. Y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuándo? Cuando usted decida obedecerle a Dios y poner todo en su vida en orden. Todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no está de acuerdo o no está dispuesto a aceptarle a usted sus malos hábitos o sus malas cosas que trae del mundo, o porque lo criaron así. Dios no puede amoldarse a usted. No busque que Dios se amolde a su vida, no, amolde su vida a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros nos rindamos a tal punto que aceptemos lo que Dios nos diga. Humillación, humilde, debemos ser humildes delante de Dios.
Y el Salmo 50 también nos habla Dios, primeramente Dios por medio de la Biblia, nos habla en el Salmo 50, capítulo 50, versículo 23 también. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordenare su camino. Entonces, ¿qué está esperando usted para ordenar su camino? O yo, o a cualquiera que sepa que tiene algo que ordenar. No debemos esperar, porque en cualquier momento, como dice la Escritura, el Señor activa lo que tiene que activar. Proverbios, capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternalmente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Entonces está hablando acá de Génesis capítulo 1. Dios ordenando todas las cosas. Dios hizo todo perfecto, Dios hizo todo ordenado. Y dice otra escritura ya en el libro de Eclesiastés, también dice que Dios hizo todas las cosas perfectas. Pero nosotros, el hombre y la mujer, buscamos muchas perversidades. O sea, nosotros buscamos nuestro propio concepto, nuestro propio parecer, razonamos la palabra de Dios. Eso no debemos hacer. Debemos creerla tal como Él la dio. Debemos aceptar el orden de Dios, no imponer nuestro orden. No, tiene que ordenarse como yo digo. No, es como Dios dice. Entonces, aquí nos da el ejemplo el libro de Proverbios, Dios por medio de esta escritura, de cómo Él lo hizo. Él ordenó todas las cosas. Él ordenó primero, aquí nos habla sobre los abismos, sobre la fuente de las muchas aguas, los montes. Él fue poniendo en orden. Él no creó primero los animales y después la tierra, no. Él lo hizo en orden. Él creó primero la tierra, después creó las plantas y después los animales, en orden. Porque si creaba primero los animales, ¿dónde iban a vivir si no había tierra? ¿Y qué iban a comer si no había hierba? Entonces lo hizo en orden. Primero la tierra, después las hierbas, los árboles y luego los animales. Para que todo estuviera en orden. Ese es un ejemplo bíblico para nosotros. El orden que nosotros debemos llevar. Nosotros no podemos decir, bueno, yo soy un mundano y bueno, yo voy a recibir el Espíritu Santo hoy. No. Usted tiene que cumplir los requisitos bíblicos. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos? Como Dios lo proveyó. La Biblia dice que Dios proveyó las cosas, puso todo en orden, puso primero que usted tiene que ser justificado de sus pecados. O sea, sus pecados deben ser perdonados. Después santificado, limpio. Después el bautismo del Espíritu Santo. Para que reciba todo en el orden provisto por Dios. No como usted dice. No como usted le provoca que sea. Y tenemos acá una palabra revelada de Dios. El profeta nos habla acá. En el libro o en el mensaje Influencia. La página 5. El párrafo 23, del 23 al 25, dice, piensen en cuán grande es Él y cómo Él sostiene la tierra. Si esta tierra o una de esas estrellas se moviera de su lugar a millones y billones de millas de lejos, afectaría esta tierra. Todo ese sistema solar tiene que permanecer exactamente en su lugar. Y todo lo que Dios hizo, así obedece a Dios. Pero cuando Dios hizo al hombre, parece que el hombre quiere saber más de lo que él sabe. Nosotros somos los únicos fuera de lugar. Ellas permanecen en su lugar, hablando de las estrellas. Y ellas tienen que permanecer en su lugar para coordinarse entre sí. Entonces nosotros somos los únicos
que nos salimos de nuestro lugar, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos quiere poner en orden. Dios quiere que nosotros entremos en orden. Por ejemplo, dice acá, la luna, si la luna alguna vez se moviera de su lugar, la tierra se llenaría de agua en unos momentos. La luna es más bien como un perro guardián del mar. Él le puso límites, de los cuales no pasará. Y cuando la luna se aleja de la tierra, aquí entran las mareas. Si la luna no la detiene del otro lado, cubriría la tierra. Así que la luna se detiene y ella se da la vuelta para dar su espalda, para mirar al otro lado del mundo. Y allí vienen las aguas, entrando muy rápido. Y luego vuelve a dar la vuelta otra vez. Ella es la sierva de Jehová. El mar se detiene y regresa a su lugar otra vez, porque ve el movimiento perfecto de Jehová. Oh, si nosotros en la iglesia, como los miembros del cuerpo de Cristo, tan solo pudiéramos obrar en armonía, así ustedes verían una gran iglesia poderosa del Dios viviente, todos en orden. Presta atención a esto. Si nosotros en la iglesia, como los miembros del cuerpo de Cristo, tan solo pudiéramos obrar en armonía así, ustedes verían una gran iglesia poderosa del Dios viviente, todos en orden, llenos del Espíritu Santo. ¿No sería eso maravilloso? Cada miembro del cuerpo funcionando exactamente en su lugar, cada don en su lugar, cada don funcionando exactamente en su lugar, cada don ayudando al otro, cada miembro ayudando al otro. Eso sería maravilloso. Eso es lo que queremos ver, pero lo veremos algún día. Y sí, es correcto. Entonces, eso no es que lo vamos a poner en el futuro, por allá, cuando cada uno estemos en nuestro lugar, cada uno seamos reverentes, cada uno, más adelante, cuando el tiempo llegue. No, eso es ahora. Eso es ahora. Tenemos una escritura acá, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es 1 de Timoteo. Estamos leyendo 2 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios. Ese es el punto principal. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Allí queremos llegar, a ese punto. ¿Cómo te conviene conducirte? Si tú hasta ahora has sido irreverente en la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad, entonces es hora que pongas eso en orden. Para eso el Señor está permitiendo estas situaciones de cuarentena y todas esas cosas, para que cada uno de nosotros nos examinemos y nos hagamos un examen minucioso y consciente. No es que yo lo voy a examinar a usted y usted a mí, no. Cada uno de nosotros se hace su análisis personal y tiene que llegar a una conclusión de si está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto, si se está conduciendo en la casa de Dios en la forma correcta o no, si está siendo irreverente o no. Entonces, si está siendo irreverente, entonces hay que corregir eso, hay que poner eso en orden. Para eso el Señor permite situaciones como la que estamos pasando, para que cada uno de nosotros
haga ese examen y llegue a tener un concepto o una determinación de lo que debe hacer, de lo que debe poner en orden. Porque yo no le puedo poner en orden a usted en su casa, pero cuando llegue aquí a la iglesia, sí debemos exigirle orden. Entonces es mejor entrar por el orden antes de que Dios venga con su mano pesada, porque como les dije hace unos momentos, a Dios le pesa la mano. Y como dice la Biblia, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces si usted no quiere ponerse en orden, si usted es un irreverente y sigue siendo el mismo irreverente, entonces prepárese, porque le va a caer la mano de Dios. Pero ¿por qué debemos llegar a esos extremos? Porque vamos a llegar al punto, como dice allá en la Biblia, de llegar a la angustia. En la angustia me buscaréis, dijo el Señor. No debe llegar a usted a la angustia para poner en orden su vida, para ser reverente en la iglesia. Entonces empiece desde su casa, enseñe a sus niños desde su casa. Y hay un punto muy tremendo del cual le queremos hablar acá, en cuanto a los hermanos que se congregan con nosotros acá en el tabernáculo, y que Dios nos llama, nos exhorta a eso, a poner orden. La escritura vamos a tomar esta escritura como un ejemplo bíblico, el libro de Marcos capítulo 11, usted lo lee, fue cuando el Señor Jesús fue al templo y preparó unos azotes de cuerda y le echó cuero a toda esa gente, a todos los que estaban vendiendo y comprando y haciendo cambios y haciendo negocios en la iglesia. El Señor Jesús lo sacó de la iglesia. Y dice la escritura, vamos a leer el versículo 15. Vienen pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Trastornó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y presta atención a este versículo. Capítulo 11, versículo 16 del libro de Marcos. Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. O sea, que no llevaran un utensilio por el templo. El Señor Jesús no consentía eso. Entonces nosotros hemos agarrado que tenemos que cargar un envase con agua dentro de la iglesia. No. El Señor Jesús no consentía, lo dice la Biblia, no lo digo yo, no consentía que alguien llevase un utensilio por el templo. Entonces nosotros nos vamos acostumbrando y el diablo es como muy sigiloso, se va metiendo poquitico a poco por allá. Entonces nosotros empezamos a quebrantar la escritura. Empezamos a meter un envase con agua dentro de la iglesia y a tomar agua dentro del lugar santo, allí donde estamos, donde se escucha la palabra, donde como dijo el Señor Jesús, es una casa de oración. Y el Señor Jesús dijo, no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las naciones. Entonces es una casa de oración y nosotros pensamos que es un lugar de camping, un día de campo que tenemos allá, que vamos allá, no un envase con agua para tomar allá adentro cuando nos desee. No, eso es una irreverencia. Debemos poner eso en orden. Todo, hasta las cosas pequeñas, porque el Espíritu Santo es muy delicado y el Espíritu Santo toma en cuenta las cosas pequeñas. Nosotros somos los que decimos, no, bueno, eso es algo insignificante, Dios no le pone cuidado a eso. Sí, sí le pone cuidado, sí, Dios toma en cuenta eso. Las cosas pequeñas son grandes para Dios. Esas son palabras del profeta, él dijo eso. Las cosas pequeñas son grandes para Dios. Entonces, ¿quién soy yo y quién es usted para quebrantar lo que dice Dios? Para hacer cosas... Vamos a leer lo que dice aquí el profeta también acá en este mismo mensaje, influencia. En la página 7, párrafo 34. A veces ustedes pueden pensar que no vale la pena, pero ciertamente vale la pena. Tiene que dar resultado. Ustedes no pueden estar yendo al este y al oeste a la misma vez. Ustedes no pueden estar yendo a la derecha y a la izquierda a la misma vez.
Ustedes pudieran pensar que están yendo en otra dirección, pero no lo están. Así que, si ustedes se fijan, su mente y sus ojos y motivos y objetivos en la vida, ustedes fijan su objetivo, su mente, sus ojos en lo correcto, tienen que salir en lo correcto. Ustedes no pueden fallar. Esa es la única manera, no importa cuánto sean tentados a hacer lo otro, aparten su mirada de eso y hagan lo que es correcto. Ustedes saben que está bien, se sienten mejor y están mejor, y simplemente eso es todo lo que hay al respecto. Van a salir bien. Si comienzan a ir hacia el oeste, ustedes no van a estar yendo hacia el norte. Van a estar yendo siempre hacia el oeste. Y de esa misma manera es con lo correcto y lo incorrecto. Entonces todo depende a qué viene usted a la iglesia. Para que cuando volvamos cuando Dios lo permita, regresar otra vez a la iglesia, a recibir la instrucción, a escuchar la palabra del Señor, sepamos a qué venimos. Si vinimos a un día de campo, entonces mejor quédese en su casa. Pero si usted viene a buscar del Señor, ese es el objetivo suyo, a escuchar palabra del Señor, a ser instruido porque usted quiere ser prosperado espiritualmente, entonces ponga las cosas en su lugar. Cada cosa en su lugar. Ustedes han recibido la instrucción de parte de Dios cómo se deben hacer las cosas. Pero entonces el humano quiere siempre hacerlas como le parece. No debemos hacer eso. Debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a como Dios proveyó todas las cosas y como Dios manda que se hagan. No como yo digo que se hagan, o como a usted le parece, no, o como a mí me parezca, no. Todo es bíblico y le acabo de leer lo que dice en la Biblia. El Señor no consentía que alguien llevase un utensilio por el templo. Entonces, cualquier persona podría decir, no, pues este hermano es un fanático, este hermano, eso no lo toma en cuenta Dios, además no va a saber Dios que a mí me da sed, y no va a saber Dios. Sí, Dios sabe, pero Dios sabe si usted obedece la palabra o no lo obedece. Y si la Biblia lo dice, ¿quién soy yo para desobedecer eso? Estoy llamado es a obedecer. Yo, en mi vida personal, estoy llamado a poner todo en orden para que Dios obre por medio de mí. Si yo no pongo todo en orden, entonces no estoy esperando que Dios obre por medio de mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Perdiendo el tiempo. Entonces, debemos orar primeramente. Orar y pedirle a Dios que nos revele. Porque hasta que Dios no le revele a usted la palabra, usted no podrá vivirla. Usted podrá decir, no, yo obedezco la palabra del Señor. Así, sin recibir la revelación. No, es imposible. ¿Cuándo llega usted verdaderamente a vivir la palabra del Señor? Cuando Dios se la revela. Cuando Dios se le explica aquí en su corazón y le dice, esto es así. Y usted dice, verdaderamente. Ahora me doy cuenta de que no es que eso era una cosita insignificante. No. Todo lo que Dios permitió que quedara escrito en esta Biblia, dice la Biblia, es para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Nuestra enseñanza y nuestra corrección. Nuestra enseñanza si no lo sabemos. Y nuestra corrección si lo sabemos y no lo estamos haciendo. Imagínense. Entonces, Dios no hace las cosas porque sí, así, porque para lucirse. No. Dios hace las cosas perfectas. Todo lo hizo perfecto. Y dice la Biblia en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada divinamente, es inspirada, es puesta o dada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Cuándo enseña? Cuando usted no sabe. No le acabamos de decir que si usted no sabe una cosa, Dios se la enseña. Pero usted tiene que estar dispuesto a ser enseñado, a aprender. Útil para enseñar, para redarguir. ¿Cuándo lo redarguye Dios? Cuando usted sabe que la Biblia dice algo y usted no lo está haciendo. Cuando lo vuelve a hacer,
Dios le recuerde esa escritura, como la que le nombré ahorita. Marcos capítulo 11, versículo 16. Entonces, ahí es donde Dios lo redarguye para corregir. Si sabe las cosas y no las está haciendo, corrija. Si usted quiere que Dios obre en usted, ponga todo en orden. Eso es corregir, poner en orden. Para instituir en justicia. ¿Qué es eso? Dirá usted, ¿pero qué es eso de instituir en justicia? De decirle a usted que escudriñe, como dice la Biblia, escudriñe las escrituras para que usted sepa qué es lo que tiene que cumplir. Porque no vale que yo le diga a usted, mira esto y esto. No, usted mismo tiene que asegurarse de que de verdad dice así. Búsquelo lo que dice en la Biblia. Y lea el capítulo 11 de Marcos completo, para que usted vea que sí lo dice como yo se lo estoy diciendo. Entonces, para instituir en justicia. ¿Para qué quiere Dios que nosotros hagamos eso? ¿Para qué quiere Dios enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y quiere instituirnos en justicia? Dice la Biblia, para que el hombre de Dios, si usted dice que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, sea perfecto, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Porque Dios quiere que usted obre, pero no que obre como a usted le parece. Es para que obre bien, como Dios le dice que debe obrar. Entonces, bueno, después de haber escuchado estas palabras, y usted ya sabe cómo conducirse en la casa de Dios, y usted ha decidido en el día de hoy poner todo en orden para que Dios obre. No solamente los que no conocen al Señor, los que no han aceptado al Señor, también los que aceptaron al Señor. Y que están en ese proceso de perfección, porque la palabra acabamos de leer que dice que Dios quiere que todos seamos perfectos para toda buena obra. Entonces, usted en el día de hoy decidió poner su vida en orden, poner todas las cosas en orden. Entonces, ore conmigo. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Estas palabras de instrucción, Señor. Estas palabras que nos redarguyen, Señor, y que nos instruyen a cada momento, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, a estos hermanos y amigos que están escuchando tus palabras, Señor, que los ayude, Señor. Tu mano poderosa vaya al lugar donde ellos están, Señor, y los ayude con tu gracia, Señor, con tu revelación, a poner todas las cosas en orden, Señor. Si ellos no saben, Señor, qué es lo que tienen que poner en orden, Señor, revélaselos, Padre, en su corazón, para que ellos puedan obrar, Señor, para que tú puedas obrar por medio de ellos, Señor. Ellos se rinden, Señor, en tus manos. Y si alguno, Señor, quiere aceptarte hoy como su Salvador, Señor, acéptalo, Padre. Límpiale sus pecados, Señor. Con tu sangre preciosa, Señor, esa que tú derramaste en la cruz del Calvario, límpialo, Señor. Es la única forma de hacerlo, Señor. Es la única forma por la cual puede limpiar sus pecados, Señor. Hazlo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, Padre. No es que te estemos dando una orden, Señor. Te lo estamos rogando, Padre. Que tú hagas eso como tú hiciste con nosotros, Señor. Tú algún día limpiaste nuestros pecados. Hazlo también con ellos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos también nosotros en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando, para que tú sigas poniendo en orden, Señor, para que no permitas, Señor, que el enemigo nos haga caer en cosas. Y porque cuando pasa eso, Señor, si nosotros nos salimos, Señor, de tu palabra, si nos salimos de tu ambiente espiritual, es cuando corremos peligro, Señor. No permitas, Padre Santo, que nosotros caigamos en eso, Señor, sino que manténnos, Señor, con tu fuego del Espíritu Santo en esa comunión contigo, Señor, en esa oración, en ese ruego, en esa meditación de tu palabra, siempre en ese ambiente espiritual, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor, y sabemos que tú lo harás, Señor, porque estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad, Señor, a tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y el consejo es
Quédese en su casa orando al Señor y tengan fe en Dios, que Dios va a obrar en sus corazones. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.